Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Saúl Munevar, escritor del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Hoy vengo a compartir con ustedes un tema importante y complementario para la escritura de tu cuento o de tu relato, y es el espacio narrativo. ¿Y qué es el espacio narrativo? Pues se refiere básicamente al lugar, al contexto, al espacio donde tú, como escritor, vas a ubicar a tus personajes, vas a desarrollar una historia, una trama, un conflicto, y en este espacio contenido y definido vamos a ver como lectores el desarrollo de los acontecimientos. Así que, bienvenidos. Uno de los primeros espacios en los que vamos a hablar es el espacio interior, que suele referenciarse como lugares cerrados o encerrados y se representa a través de casas, prisiones, escuelas, conventos, y cuyos personajes, a veces obligados o por una decisión propia, motivados a veces por la apatía social, se aíslan y deciden solamente conectarse con el resto del mundo a través de la radio o a través de los periódicos, como le sucede a uno de nuestros personajes retratado en el cuento El crimen de la avenida del libro Cesó la horrible noche de Johan Parra. En este cuento, el personaje ya es un señor jubilado, el cual ha decidido tener poco o nulo contacto con los acontecimientos históricos que están pasando afuera de su mundo, en la ciudad y a nivel nacional. Escuchen cómo el narrador ubica a este personaje en su zona de confort. Siguió las últimas noticias y, como de costumbre, se citó en la mecedora que siempre estaba dispuesta a recibir al amo en su eterna devoción de periódicos y de radio, donde se mantenía al tanto de la realidad política del país. Encendió el primer tabaco del día y se adentró en un ritual de típico deleite del viejo jubilado que ya no conoce la preocupación del tiempo en la oficina o del traje a vestir en las mañanas. Percibió el aroma de sus flores frescas y dejó escapar su mirada a través de los barrotes del balcón de su casa, ubicada en el centro de Bogotá, lugar desde donde más tarde iba a ser testigo de una cruel desgracia. Es interesante ver cómo se explora dentro del cuento un conflicto complementado por un espacio interno y externo, y cómo el personaje percibe al mundo exterior y cree que el hecho de estar en su casa está seguro y está en su zona de confort y cree tener el control de la situación y cree que la realidad histórica de su momento nunca lo va a tocar. El espacio exterior, como el espacio interior, también es fácil de identificar. Suelen ser lugares abiertos, al aire libre, representados en paisajes naturales, urbanos, plazas, parques y, ¿por qué no?, una carretera rural, una carretera que comunica a una vereda con un pueblo o un pueblo con una gran ciudad, como sucede en el cuento de 12, 13, 14 del libro El mundo era una bruma de Ani Montenegro. Es una historia corta donde unas niñas empiezan a vincularse con los elementos que van viendo a través de las ventanillas del bus en el que se mueven, y como una especie de aprendizaje o repaso de los números empiezan a contar todo lo que ven. Y empieza así: el bus subía tosiendo por la carretera, las niñas trataban de entretenerse contando lo que venía. Un caballo negro, 2 carros rojos, un árbol, una casa, un perro. Las voces infantiles hacían más insoportable el calor. La mujer quiso pedirles que se callaran, pero pensó que ellas también estarían fastidiadas. Era un viaje que nadie quería hacer. Por supuesto, este ingenuo acto de contar elementos, en algún momento el bus va a ser detenido por unos soldados, las niñas y las madres van a bajar y esto les va a traer su cuenta de cobro, pues los soldados van a percibir que este hábito de las niñas de contar elementos, cortar hombres y otras cosas está asociado con algo más. Y por supuesto, si quieren saber el desenlace de este cuento, los invito a leer El mundo era una bruma, de una historia que sucede totalmente en el exterior y se ubica en alguna carretera de nuestro país.
Otro de los espacios que también suelen referenciarse y están más inspirados o vinculados con realidad son los espacios cotidianos, lugares que universalmente son conocidos o localmente o regionalmente pertenecen al saber y al dominio público. Lugares como el Parque del Café, el Valle del Cocora, Salento, Panaca, las calles de Finlandia, el río Atrato, Quibdó, Chocó, bueno, en fin, lugares que retratan una realidad y a veces en ese espacio el tema del tiempo suele estar subordinado al tema espacial, como sucede en un cuento que se llama A orillas del río Atrato de Hugo Kendo Torres, que ubica a un personaje narrador dentro de un espacio donde el tiempo tiene una particularidad y es que se dilata porque todo se entrega a la cotidianidad de los habitantes de una zona rural, de una zona selvática del Chocó, donde todo depende de lo sorpresivo, de las festividades, de si hay velorios, si hay una procesión, etcétera, etcétera. Miren cómo el autor ubica al personaje narrador. En el momento que refrescaba a Argos me puse a pensar sobre la concepción del tiempo y del placer en la tierra cimarrona, pues una cosa era la hora que estaba registrada en mi tiquete y otra en la que de verdad iniciaba el viaje. El tiempo, acá, al son de la algarabía ribereña, queda dilatado, puesto que la salida al pueblo de Río Sucio estaba prevista a las 7 a.m. en punto, tiempo occidental. Pero en la cronología chocuana ocurrió 2 horas después. En el Chocó el tiempo no se valora por segundos ni minutos, sino por cuánto has disfrutado. Aquí el tiempo se hace anciano y junto con la gente se confunde entre la selva. Tiempo, gente y selva es una sola carne. En esta nación libre, el tiempo suda bajo las manos en las lavanderas que aprietan el manduco. En este suelo ribereño, siempre alegre, la gente se burla de la muerte y se mofa de la tristeza. Interesante ver cómo la espacialidad tiene una relevancia más importante sobre el tiempo y no se rige por el control de los relojes. Otro espacio es el espacio fantástico, que es un espacio que no se puede ubicar o encontrar dentro de la vida real. En ocasiones suele ser un espacio también paralelo con el espacio real de los personajes, al que suele accederse por un túnel, por un espejo, por un ropero o incluso por los sueños. Se puede encontrar en el sueño un canal que lleve a otro mundo donde se almacenan como una especie de gran arca, de gran universo, los sueños cumplidos y no cumplidos, donde las almohadas y los animales adquieren una conciencia racional y se pueden comunicar con los protagonistas humanos, como en el caso de Iris y el secreto de las almohadas. Miren cómo ocurre esta transición de un espacio a otro y cómo el universo de los sueños está adornado con almohadas, camas y personas que conocen el pasado del personaje a través de los sueños. La joven dirigió su mirada hacia aquella entrada, pensó que lo mejor sería avanzar. Dio la vuelta y vio que Emilio ya no estaba. Adentro la frescura circulaba en el aire y en el lugar volaban colibríes. Lo que más llamó su atención fueron las muchas almohadas distribuidas por todo el salón principal. Eran de diferentes colores, texturas, tamaños. Puso su cabeza sobre una de ellas y de repente su lengua y sus papilas gustativas visitaron un recuerdo muy lejano, el sabor de su tetero. «Has crecido bastante, niña. ¿Ya no te orinas en la cama?» La almohada hablaba con tono infantil. Estaba viva. Iris levantó su cabeza asustada y apenada al mismo tiempo, pues pensó que la había lastimado al acostarse sobre ella. Iris y el secreto de las almohadas de Lina Ronella. Por supuesto, vemos aquí cómo un personaje ingresa a un universo desconocido y tal vez de pronto vemos el inicio de un conflicto o tal vez de pronto un diálogo interesante entre un ser humano, entre una niña y almohadas que adquieren una conciencia y un lenguaje. También tenemos el espacio simbólico, que es un espacio que suele asociarse también con el espacio psicológico, donde también se proyectan emociones y sentimientos. Esos espacios tienen una constitución muy especial por los elementos que las
que lo componen y también cómo interactúa el personaje o los personajes con este espacio y el significado que le dan. Por ejemplo, un campo de girasoles puede significar la felicidad, el invierno puede representar la soledad y la tristeza, y un rincón, un espacio lleno de elementos antiguos, puede representar la nostalgia o la tristeza, como lo hace en el cuento Tragos Amargos de Canasta Familiar de nuestro escritor Alejandro Sánchez, donde ubica un personaje que se dedica a recordar, que se dedica a la nostalgia, a añorar a su madre que ya no está junto a él. Veamos cómo él adorna este lugar y cómo interactúa el personaje. Con el vaso medio lleno y un par de certezas en la cabeza, siempre lúcida antes del primer trago, se sentaba en el sillón al lado del tocadiscos, como si fuese un ritual. Pasaba los dedos sobre los long plays, los había atesorado a lo largo de su vida, y en un viaje por la nostalgia escogía los boleros del ayer, esos que siempre lo llevaban al recuerdo de su madre. Colocaba con cuidado la aguja sobre el disco que lento empezaba a girar y emitir esas melodías aprendidas de memoria. Las acompañaba con una voz dolida. La noche se desenvolvía espaciada, se confundían los tragos, las canciones y los recuerdos. Siempre va a ser importante establecer un vínculo emocional, sentimentalmente, entre los personajes o el personaje y los elementos o los objetos que componen esta espacialidad, no solamente con verlos, sino también con escucharlos, olerlos y probarlos. Otro espacio que también podemos destacar o clasificar es el espacio subjetivo. Es ese tipo de espacio que suele entrar en conflicto por los personajes por la percepción que puede tener cada uno sobre ellos. Por ejemplo, un cementerio para un celador, para un sepulturero, representa una forma de ingreso y representa un trabajo, una misión laboral. Pero para unos niños aventureros que la verdad no tienen esa misma concepción sobre un cementerio, que debería ser miedo y terror, lo ven como un lugar de aventura, lo ven como un desafío, un laberinto en el que van a ingresar y a comprobar cierta leyenda urbana sobre una tumba en particular. Esto lo retrata muy bien en su cuento de nuestro querido Julián Bernal Ospina, Cicatrices en la espalda, de su libro De noche alumbran los huesos. Escuchen bien cómo es la concepción subjetiva que tienen estos niños sobre un cementerio. Brian seguía a Jairo por un laberinto de círculos concéntricos. Jairo hacía pases imaginarios entre las tumbas, se sacaba a todo el equipo contrario y metía goles de cabeza en porterías compuestas por mausoleos. Cuando marcaba, lo gritaba en silencio y Brian le decía con un gesto en la mano que no ha sido gol, que se le había tapado. Entonces Jairo volvía a levantarse, se boleaba la camisa y le cantaba letras de reggaetón y celebraba como si tuviera a una mujer de frente dándole la espalda y movía la cadera atrás y adelante, atrás y adelante. Conforme se adentraban más, las lápidas dejaban de tener nombre o solo quedaban huecos. Se creaba poco a poco una estrecha colmena oscura. En un punto el piso cambió, la humedad del pasto sin cortar se metió por los huesos de sus zapatos rotos hasta que se sentaron en una losa solitaria rodeada de verde. Otro de los tipos espacios de los cuales se suelen abordar o describir es el espacio objetivo. Esta descripción tiene una finalidad ya que se hace con un fin específico, y es que el lector conozca, se ubique y sepa sobre este lugar. Suele suceder con lugares anónimos, desconocidos o que pertenecen a una geografía profunda o muy periférica, como lo hace nuestro querido Luis Alberto Suescún en su cuento El Sabueso Infernal, de su libro Donde habita el diablo. Escuchen esta descripción con una finalidad. Esta historia sucedió en Dagua. Tal vez no lo sepas, pero Dagua es un municipio del Valle del Cauca, cerca del puerto de Buenaventura. Es montañoso, un municipio donde la neblina se adhiere a los caminos en las mañanas y el calor sofocante del mediodía hace hervir la tierra. Es también una zona caliente por los enfrentamientos con la guerrilla, donde el miedo es un susurro constante en las esquinas y la violencia una sombra en cada vereda. Por supuesto,
nuestro querido narrador tiene la intencionalidad de describir este espacio y darlo a conocer, porque Dagua no es un lugar muy conocido ni un referente literario del que se pueda hablar ampliamente ni que se conozca en diferentes esferas. Y ahí está la finalidad cuando se tiene una intencionalidad con la descripción de un lugar, en este caso un lugar geográfico. Y ya para finalizar, algunas recomendaciones en el momento de abordar o describir, ubicar a tus personajes dentro de un espacio, un lugar o un ambiente. Los espacios dentro de las historias pueden combinarse y los personajes de tus cuentos pueden pasar por distintos espacios, siempre y cuando estos aporten al personaje y también aporten al desarrollo de la historia. El espacio narrativo adquiere un sentido y una razón cuando los personajes interactúan con los objetos que ahorran el espacio y lo hacen con un propósito, ya sea físico, psicológico o social. De lo contrario, puede llegar a ser un espacio muerto o una descripción innecesaria. No hagas extensas descripciones del espacio o lugar donde ocurre tu historia si la descripción no ayuda con el desarrollo de la trama. Es necesario que evites este tipo de descripciones, ya que pueden pasar por un tiempo muerto o de pronto hagan que tu cuento sea muy extenso y pueda convertirse en algo aburrido de leer. Si vas a hablar y a describir los objetos del espacio, procura que lo que tú dices a manera de descripción tenga una participación importante. Si no, es mejor que lo descartes o no lo hagas. Y recuerda siempre que un muy buen conflicto en tu historia también puede nacer de un espacio ajeno o desconocido a tu personaje.